Hola a todos, a todas. Buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a este espacio que hemos levantado en conjunto con la FENEAP y también gracias a la invitación que han aceptado nuestros invitados del día de hoy, Karim Berlien, Mario Rodrigán y Gonzalo Silva. Muchas gracias por estar acá, por darse un tiempo para poder compartir su experiencia en este espacio. Eh, Vamos a partir en este minuto con una breve introducción sobre lo que nos convoca el día de hoy. El espacio va a estar organizado de la siguiente manera. Vamos a estar con Mario, con Karin y con Gonzalo en un espacio de 3 preguntas que hemos preparado y que hemos compartido con ellos, que justamente van a ir canalizando el diálogo y la conversación. Ellos se van a explayar alrededor de 5 minutos, un poquito más, lo que puedan, en función de lo que tengan que decir respecto al tema, y van a poder ir dejando los asistentes sus preguntas a través del chat directamente al moderador, al administrador, en este caso del espacio, que es Carlos Jiménez, que está apoyando acá desde la ONG para esos efectos, y si nos queda un espacio de tiempo al final, vamos a compartir las preguntas en orden cronológico y también en función de la relevancia respecto al tema. Así que eso, bienvenidos, bienvenidas. Cualquier consulta, cualquier cosa nos pueden escribir por el chat. Quisiera saber si todos escuchan bien, si pueden poner una manito arriba con sus reacciones desde el chat. Sí, César, Catalina, Camila, bien, sí, se escucha y se ve bien al parecer. Así que David González, estaríamos en condiciones de poder partir. Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, nuevamente, darle la bienvenida. Como ONG Otro Capital, siempre estamos intentando abrir espacios de conversación sobre el tema de la economía social y solidaria, que es el espacio en donde nos desenvolvemos como organización. Y en este caso, en función del contexto constituyente, también el año pasado estuvimos con un ciclo de charlas bien relacionado al tema que nos convoca hoy. Hoy vamos a estar hablando justamente de constitución y modelo económico y los desafíos de la economía social y solidaria y el cooperativismo en este nuevo Chile que se está construyendo, que está bulliendo desde la Convención Constitucional, en donde queremos que aquí nuestros invitados e invitadas nos hablen de las principales proyecciones, los roles y los desafíos para el sector cooperativo en el proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Para eso tenemos invitados de lujo el día de hoy. Tenemos a la doctora Karin Berlien Arauz, directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso de Chile, obviamente, y coordinadora regional de RIP-SLAC. Bienvenida, Karin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. Y también el trabajo en EGL Otro Capital. Muchas gracias, Karin. Gracias por estar acá y compartir vuestra experiencia. También tenemos a Gonzalo Silva Urbina, ingeniero comercial de la PUC, máster en desarrollo de la Universidad de Lovaina y miembro de la Red de Economías Territoriales del WALMAPU, además de coordinador de la Comisión CES-RIPES. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, bueno, un saludo, un tiempo bonito para encontrarse, aunque sea de esta forma, y esperamos poder compartir, debatir también con ustedes la experiencia, lo que hemos ido aprendiendo y también lo que estamos soñando. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, estamos en un tiempo en el cual quizá más que nunca se nos permite soñar e imaginar el nuevo país que queremos construir de aquí a los próximos 30, 40, ojalá mucho tiempo más en esta porción de tiempo que estamos. Y finalmente, el invitado, el doctor Mario Rodrigán, quien siempre nos acompaña, siempre nos apoya constantemente, antropólogo y doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y director del CIESCOP de la Universidad de Santiago de Chile. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y a todas. Gracias por la invitación a ONG El Otro Capital y también para la Federación Nacional de Estudiantes de Administración Pública. Así que encantado de estar hoy día aquí compartiendo con ustedes, con los asistentes y los otros panelistas. Muchas gracias, Mario. Siempre un gusto tenerte acá presente en estos espacios
y sobre todo también en estas instancias que son colaborativas, cooperativas justamente, entre distintas organizaciones, entre en este caso la Federación de Administración Pública, como tú dices, donde hay un montón de potencial de poder impulsar políticas justamente desde los órganos estatales y sobre todo los gobiernos locales, que han demostrado que en realidad tienen un montón de, una posibilidad de potenciar la economía social y solidaria desde los territorios muy fuerte. Así que vamos a partir con una primera pregunta que tiene que ver justamente con este proceso refundacional que estamos viviendo como Estado, como país, a través de la instalación de esta Convención Constituyente. En ese sentido, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo esperan ustedes que sea reconocida la economía social y solidaria, y en especial el sector cooperativo en la nueva Constitución? ¿Creen ustedes que habrán algunos principios básicos de lo que moviliza la economía social y el cooperativismo que sean indispensables para instalar en la redacción de esta nueva Constitución para Chile? Partimos con... ¿Quién quiere partir? Karim, Mario, Gonzalo, micrófono abierto. Gonzalo tiene ganas, parece, de partir. Ya, vamos a partir con Gonzalo. Sí, bueno, cuando yo leí la pregunta y estábamos conversando por acá, ¿cómo queremos que sea reconocida? Y la palabra reconocida, reconocer, como volver a conocer, porque efectivamente la economía, bueno, nosotros nos situamos más que desde el cooperativismo, desde los procesos de la economía solidaria, con raíces latinoamericanas, y particularmente yo soy de acá del Gualmapu, y pertenecemos a organizaciones territoriales del Gualmapu y también de Latinoamérica. Y la economía solidaria en su raíz tiene que ver con prácticas ancestrales antiguas, y también la creatividad popular desde los procesos de resistencia y también de supervivencia de las comunidades organizadas. Entonces, esta economía siempre ha existido, pero no la vemos, ha sido invisibilizada y también ocultada por la lógica de los paradigmas occidentales en que está impresa nuestra sociedad, ¿verdad? También asociada a los estilos de vida de la élite, en formas y modos de hacer economía que han negado y no nos han dejado ver esta otra economía. Entonces, primero que nada, para procesos de reconocimiento implica volver nosotros a conocerla, a mirarla, a verla, lo que implica reconocer sus valores, su estética, su maravilla, sus desafíos, sus debilidades, y eso nos pone en un campo que obliga a cuestionar los patrones de cómo ha sido construida nuestra propia sociedad actual. Y son los campos, sabemos que la nueva Constitución puede hacer algo, ¿verdad? Los patrones culturales, las estructuras educacionales, las lógicas de organización política, y también la imagen estampada en el sueño, ¿verdad? En el sueño de sociedad, la imagen de ser como los países desarrollados, de ser como otros, y volver a reconocer nosotros, nuestro mestizaje, en nuestras raíces y en nuestras formas populares de vida. Entonces, yo planteo que los procesos del reconocimiento implica reconocer nosotros, nuestra identidad, y volver a mirar en las calles, en nuestros barrios, en nuestros territorios, esta otra economía, y volver a ser parte de ella y a volver también a sanarla, por decirlo así. Y eso implica también una serie de cambios actitudinales. Primero que nada, la reorganización. Estamos hablando de procesos no individuales, sino que procesos asociativos, colectivos, y pensarnos no solo desde mi quehacer, sino que nuestro quehacer, lo que implica el volver a construir organizaciones. Eso creo que lo abordamos en la segunda pregunta. Disculpa, estaba con el micrófono apagado. Sí. Muchas gracias, Gonzalo, por la intervención. Muy en la línea también de esta recuperación, como tú dices, que se ha visto en otros procesos constituyentes, como el de Ecuador, por ejemplo, donde fue parte importante Alberto Acosta, que justamente
hace un reconocimiento de estas economías comunitarias, de grupos también autóctonos, indígenas, que fueron relevantes dentro de la instalación de esta nueva constitución, con todas las vicisitudes que ha tenido posterior a aquello o no. No sé, ¿quién quiere proseguir? Mario, Karim, obviamente ustedes son libres de alzar el micrófono y exponer su punto. Adelante. Si gusta, sigo yo. Y mira, en realidad pienso que el momento que se está viviendo en nuestro país es inédito y por ello histórico, y probablemente no se vuelva a repetir en los próximos años, a lo menos de la misma manera en que se está enfrentando ahora. Y yo veo esto desde tres puntos de vista. Uno que es el histórico en Chile. Chile tiene una tradición de debate del marco constitucional relativo a las formas de propiedad, a partir del año 1961, que me parece que es muy importante rescatar, para no descubrir ni la pólvora ni el hilo negro. Este tema del reconocimiento constitucional, de hecho, lo que hoy día algunas de las expresiones más clásicas de lo que uno puede llamar economía social y solidaria, tuvieron reconocimiento constitucional a partir de enero-febrero del año 1971 en nuestro país. Y hubo un debate constitucional muy importante en la década de los 60 y en los 3 primeros años del gobierno del presidente Salvador Allende sobre las formas de propiedad y su reconocimiento constitucional. Hubo proyectos de ley de reforma constitucional para reconocer las empresas de autogestión, para reconocer la propiedad de las empresas de trabajadores, y también hubo un reconocimiento en una reforma aprobada y que fue aprobada prácticamente por unanimidad del Congreso Pleno en enero del año 1971. Y me parece, por lo tanto, que es importante enlazar y entroncar el debate en que hoy día estamos y vamos a estar inmersos a lo menos durante un año con esa tradición de nuestro propio país. Esa es la primera constatación que yo quisiera hacer o planteamiento. El segundo es que, tal como ya se ha comentado en el caso de Ecuador, hoy día hay aproximadamente 75 constituciones en el mundo que tienen reconocimiento constitucional, ya sea del sector de economía social, ya sea del sector cooperativo en específico. Y ahí hay un aprendizaje y experiencias que son relevantes a tener en cuenta. Porque si bien tenemos una convención constituyente paritaria, que es única en el mundo, con participación de representantes de pueblos indígenas originarios de nuestro país, que también es un hecho relevante, en esto tampoco vamos a descubrir el hilo negro. ¿Ah? O sea, hay que hacer el análisis comparado, no para copiar, pero sí para aprender de esto. Y el tercer punto que me parece que, por lo menos por mi parte, relevante, es que en lo personal, yo creo que un nuevo marco constitucional para nuestro país debe reconocer un contexto y un modelo económico de carácter plural, donde todas las formas de empresa y de organización tengan un reconocimiento, tengan un respaldo, y quede planteada la alternativa a las personas, a los grupos, cuál es la mejor forma que ellos estiman de poder desarrollar un emprendimiento propio de la economía privada, de carácter capitalista, lucrativa, tradicional. No la vamos a eliminar por secretaría en una nueva constitución. La empresa privada, lucrativa, capitalista, tradicional, muy probablemente después del proceso constituyente va a seguir existiendo,
pero lo que sí debiera abrirse el reconocimiento en la Constitución a que hay diversas formas de emprender. Algunas tan antiguas e históricas, como lo que planteaba Gonzalo, vinculado al conocimiento ancestral, y otras más modernas, pero en donde no pueda restringirse la expresión de la capacidad de emprender y crear organizaciones, ya sea de carácter mutualista, por la vía de la ayuda mutua, para satisfacer necesidades de un grupo en particular, como de la comunidad en general. Ahora, lo último, si esto se logra plasmar en la nueva Constitución, va a quedar un camino muy grande y un trabajo inmenso para llevar eso al día a día de la gente, porque va a haber que desatar innumerable cantidad de nudos y ataduras para que efectivamente esto se transforme en un marco legal cercano y amigable a las personas. Muchas gracias, Mario. Sí, o sea, yo creo que también detrás de todo este proceso constituyente también va a haber un proceso de reeducación de las formas de organización económica y comunitaria en los cuales le hagan sentido a la gente. O sea, claramente este sistema actual neoliberal ha avanzado con mayor fuerza en base a una desarticulación de este tejido social de los territorios que también lo hemos visto que de a poco se recupera a través de la asamblea, de los cabildos, toda esta actividad de la organización social autoconvocada que se ha visto en este tiempo y que es fundamental que eso pase a una orgánica ya distinto, en este caso de un carácter quizás socioproductivo. Karim, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta pregunta? Vale, dale, Alex. Sí, yo miré la pregunta y la verdad es que me parece muy interesante. O sea, bueno, para mí es como que toda la presentación, el eje de la actividad de hoy estaba principalmente en esta pregunta. Primero, así me gustaría como recuperar un poco el momento histórico, ¿cierto?, que nos sitúa hoy día en el proceso constituyente, ¿cierto? Entonces, pareciera, a pesar de que, es cierto, había ya en el contexto del gobierno de Michelle Bachelet, habían habido intentos y los cabildos participativos para revisar y desarrollar una nueva constitución, es a partir de la revuelta, del estallido social, del levantamiento, del alzamiento popular, como quieran llamarlo, ¿cierto?, de octubre del 2019, que podemos estar hoy día hablando de este tema. Entonces, primero, marcar la atención que aquí este movimiento surge desde la soberanía popular, si queremos de alguna manera. Eso yo creo que es interesante, pero también quiero remarcar que este no es un fenómeno que sea local, ¿ya? Solamente. Quiero señalar que está muy en articulación con todo lo que está pasando en América Latina, porque recuerdo que antes del estallido de octubre, 2 semanas antes, también había habido un levantamiento en Ecuador, y también recuerdo que posteriormente hubo otros levantamientos, si mal no me equivoco, Perú, estuvo también Bolivia. Hay experiencias que están sucediendo hoy día que son parte de un fenómeno globalizado. Entonces, primero entender que estamos eso en un mundo diferente, que hoy día el concepto de Estado-nación que conocíamos desde la modernidad también se diluye, por lo tanto, lo que le vamos a pedir a la Constitución tiene que estar en articulación con los procesos que se están viviendo en otros pueblos latinoamericanos, por decirlo de alguna manera. Los problemas hoy día ecosistémicos, por ejemplo, no son solamente locales, tienen impactos globales. Sabemos que lo que acontece hoy día en la Amazonía, cada vez que se quema una parte de la Amazonía, sabemos que eso destruye una cantidad de ecosistemas que va a tener un impacto para las generaciones futuras, y parte de ese fenómeno es lo que estamos viviendo también hoy día con la pandemia del COVID. Entonces,
Primero yo creo que hay que situarnos así colectivamente, digamos, y mirarlo desde un paraguas un poco más grande y a lo menos regional, desde esta matria latinoamericana, y a lo menos por eso tiene mucho sentido revisar las experiencias, el proceso que vivieron las compañeras y compañeros en Ecuador, ¿ya? Entonces, primero marcar eso y los procesos de lucha y de resistencia de todos los pueblos, porque aquí tenemos el Ardayala, como dice, es como un territorio grande que hoy día está en conflicto y tenemos conflicto en Colombia y que a lo mejor no se va a traducir en una constitución porque ellos tienen una constitución que es bastante mejor que la constitución que nosotros tenemos en sentido de intentar garantizar ciertos derechos y particularmente el derecho, el respeto a la naturaleza y tal. Sin embargo, a pesar de eso, igual están en conflicto y de alguna manera yo quiero dejarlo así como claro, y lo mismo está pasando hoy día en Ecuador. Sabemos que después de todo el proceso que se vivió, el proceso constituyente, después no quedaron de manifiesto en las políticas públicas y hoy día tenemos una fuerte tensión que están viviendo los compañeros después del gobierno de Correa y tal. Entonces, estamos en un escenario que tenemos que mirar con cautela. Yo creo que la frase que está en las paredes, esa de en Chile comienza el neoliberalismo y en Chile termina el neoliberalismo, es parte del sueño, pero que ese sueño no ocurre mágicamente por un cambio constitucional. Entonces, como que primero yo creo que hay que situarnos en las expectativas. ¿Qué es lo que esperamos de este proceso constituyente? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le podemos pedir a este proceso constituyente y cómo nos instalamos y nos articulamos, ¿cierto? Para después traducir este proceso constituyente efectivamente en políticas públicas que garanticen el desarrollo de las economías sociales, solidarias, transformadoras, desde un paradigma de la sustentabilidad. ¿Ya? Entonces, es como esa es mi primera reflexión que quiero instalar acá. ¿Qué le vamos a pedir a la Constitución? ¿Qué esperamos que acontezca? ¿Y hasta dónde ponemos las fuerzas acá? ¿Y cuáles son las fuerzas que tenemos que articular para seguir trabajando, para conseguir, ¿cierto?, estos objetivos transformadores que están a la base del estallido social, de la revuelta popular, ¿ya? Entender que si no hacemos este proceso, también puede haber lo que se puede venir de vuelta, puede ser todavía un estallido 2.0, 3.0, aún más grande, y hay que ser responsables por eso, como les digo, con el manejo de las expectativas. Eso por un lado. Ahora volviendo al escenario de lo constituyente, naturalmente pienso en la Constitución de Ecuador como una constitución que nos pone, nos ayuda, nos facilita este proceso, ¿cierto? Por la rica reflexión, justamente por la integración que hubo de los pueblos originarios, por ejemplo, el concepto del buen vivir que está de manifiesto como una economía que se sitúe para el buen vivir, ¿cierto? Y no solo para la producción de la vida, sino que también considere la reproducción de la vida. Entonces yo creo que si hubieran lecciones que a mí me gustaría traer acá a propósito de ese proceso y de la Constitución de Ecuador, que yo creo que así como otras constituciones también podríamos revisar, o otras leyes incluso de la economía social solidaria, pero a mí me parece que desde ahí hay algunos puntos muy interesantes que podríamos rescatar, y es primero que esto es un poco poner en crisis una noción de la modernidad, que es que esta noción del androcentrismo, ¿no? Como que el ser humano está por sobre el resto de todos los seres que están en la naturaleza. Entonces, primero, reconocer que eso es parte del paradigma de la racionalidad de la modernidad, y que cuando miramos hoy día y vemos las consecuencias que traía ese paradigma, es lo primero que deberíamos a lo menos cuestionar. Entonces me parece interesante el guiño que hace la Constitución de Ecuador cuando sitúa a la naturaleza por sobre, o sea, como nosotros, como parte de la naturaleza, y no como dueños o dueñas de la naturaleza. Entonces yo creo que ese es como un primer avance que deberíamos rescatar a propósito de esto que tú señalabas de los principios, ¿no? Luego también me parece muy interesante esto que señalaba Mario de las múltiples formas de organizarse,
si bien la economía social tiene una trayectoria que podemos reconocer desde 1800 y tanto en Europa, y hay una trayectoria ahí, tenemos una historia también de la economía solidaria y particularmente en Chile, vinculada también a la economía popular, también están las expresiones de la economía popular que son levantadas con fuerza en Argentina y que yo creo que debemos validar, reconocer, y también las formas diversas de la economía de los pueblos originarios, de las cuales lamentablemente todavía poco conocemos, ¿cierto? Sabemos que además en las cátedras de economía hay un marcado sesgo colonial y que no existe el espacio para esos otros discursos, ¿ya? Para esos otros saberes, esos otros conocimientos. Entonces, primero, hacer ese ejercicio por reconocer las diversidades de formas de hacer economía, de tener prácticas de economía, y que eso debe estar garantizado. Y aquí poner énfasis de nuevo, no solo para la producción de la vida, sino que también para la reproducción de la vida. Y cuando lo leemos desde ahí, entonces también le quitamos el sesgo de monetarizar todos los procesos económicos, que a mí me parece que eso también genera otro problema, que es el problema de la concentración de la riqueza que vemos hoy día a partir de los sistemas financieros. O sea, primero, no toda la economía pasa por el dinero, ¿cierto? Y segundo, hay muchas formas de generar medios de intercambio, de generar monedas alternativas. Hoy día hay grandes grupos de discusión, hay varias, incluso hay sistemas de criptomonedas que andan funcionando por las redes. Yo creo que las comunidades tenemos la facultad, el derecho y las capacidades de autoorganizarnos, ¿cierto? Para esto sostener la vida. Y ahí estos otros tipos de formas de intercambio también deben ser reconocidos. Entonces, me parece que tenemos un Estado que además está sobremonetarizando, como digo, el sistema económico y le está dando un valor mayor a los sistemas financieros. Y el punto ahí de los sistemas financieros, otro nudo que también deberíamos abordar. Ningún sistema financiero debería transformar esta sociedad en una nueva esclavitud. Hoy día sabemos que los sistemas de crédito que estamos viviendo, el mismo sistema financiero, bueno, hay una socióloga, Satya Sassen, que muestra que la concentración en el sistema financiero es algo brutal y que tiene un nivel de crecimiento que ningún ser, ninguna especie en el sistema natural lo podría generar. Por lo tanto, está claro que ese es un sistema desbordado y que permite un nivel de acumulación que no es consistente y que no puede sostener a una vida que espera efectivamente sostener. No puede, nada puede crecer tanto en la naturaleza, en este sistema, en este planeta donde vivimos, y lamentablemente que cuando un sistema crece más de la cuenta, lo que pasa es que perdemos los límites ecosistémicos y ese es un poco producto de la voracidad de estos sistemas financieros. Entonces ese es otro punto que habría que limitar, las dinámicas de concentración de la riqueza. Ese es uno de los grandes problemas que yo creo que tiene el sistema, como digo, no solamente local, sino que también es un problema internacional, pero que en la práctica lo padecen las personas, ¿cierto? Hoy día tenemos tasas de endeudamiento gigantes y además un sistema de intereses que de verdad termina siendo un poco aberrante, ¿ya? Y por último, si me das un minuto más, como dijiste, hay que responder de forma relajada. Yo me tomé la palabra, ¿viste? Por eso quise hacerlo al final. Me parece que también pensar la noción de trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? ¿Qué entendemos por formalidad al interior del trabajo? Eso es como un tema gigante. Y no todos los trabajos, ni no todas las formas de organizarse, y ahí difiero y polemizo con Mario, porque deben ser emprendimientos entendidos desde esta noción de empresa, ¿cierto? Existen también otras formas de organización y de trabajo que no necesariamente están apuntando hacia un proceso de capitalización, de maximización de capital, ¿cierto? De generación de riqueza. También es posible el trabajo solamente por el placer de estar también sirviendo a los otros, a las otras con el oficio que yo realizo, y existe también la posibilidad que la gente se organice, por ejemplo, para sostener un oficio, para hacer un arte, y lo digo así con mucha fuerza acá, porque yo creo que
es parte de la discusión que hemos tenido con las agrupaciones donde yo participo, en particular la agrupación de artesanos, Ágape, de artistas populares que se autodenominan, nos autodenominamos de esa manera, porque los oficios, lamentablemente el día de hoy, los oficios, la artesanía, están entendidos algo así como el souvenir, ¿cierto? Entonces están vinculados, por ejemplo, a las artes y la cultura, y no son entendidas, y cuando quieren ser entendidas por el Ministerio de Economía, la traducción es a que sean una empresa, ¿ya? Y lamentablemente ninguno de los artistas ni los creadores populares se autopercibe como un empresario, ni tampoco quiere autopercibirse como un empresario, ¿cierto? Porque son guardadores de una tradición. Ese es un proceso completamente diferente que tiene otro objetivo. Por lo tanto, entender ese otro tipo de formas de trabajo, esas otras formas de asociatividad que también pueden coexistir, esos otros objetivos para el trabajo, es un poco lo que yo creo que nos toca también pensar cómo los vamos a incluir y cómo hacer a lo mejor un Ministerio de Economía, un Ministerio del Trabajo que garantice derechos de protección social, no solo a aquellas personas que están en los ámbitos productivos y orientados, ¿cierto?, al desarrollo monetario de la economía, sino que también a quienes se preocupan de resguardar estos otros saberes que permitan a la larga la sostenibilidad y la autoproducción y el autosostenimiento de los pueblos, porque los pueblos no solamente somos la cantidad de dinero que acumulamos en nuestros bancos, sino sobre todo son las identidades colectivas que construimos y hay nuestras culturas. Entonces es importante esta defensa cultural, ¿ya? Ya. Muchas gracias, Karin. La verdad es que no sé con cuál de todos los puntos quedarme. Fue una extensa intervención de Karin, muy enriquecedora de todas maneras. Pero quizá quedarme con el tema Gracias de... por la pregunta, Alex. Era súper amplia. Sí, no, No me culpes a mí. eh, bueno, no, o sea, agradecer la exposición, la verdad, y simplemente quizá para poder como retomar y encauzar un poco la línea que hemos querido establecer, quedarnos un poco con lo que tú mencionabas del aprendizaje, o sea, la experiencia de Ecuador es una experiencia de un país hermano, latinoamericano, con culturas que relativamente están más cercanas a que miremos experiencias quizá en Europa o en otros continentes. Y justamente yo creo que eso está muy relacionado, ese aprendizaje que tenemos que generar con la pregunta que queremos hacer ahora en una segunda instancia, en donde sabemos que estamos viviendo un proceso de cambio institucional profundo, y que justamente este proceso institucional fue levantado desde las organizaciones sociales, desde los territorios, desde la protesta social, y en ese sentido, y quizá para que el proceso tampoco se instrumentalice o se convierta en una forma de poder generar una nueva constitución funcional y que por lo tanto el movimiento social se acabe, tenemos que pensar en nuevas formas de organización territorial también. Y en ese sentido, ustedes, ¿cómo visualizan la real participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso constituyente? Y en especial, ¿cómo ven la incidencia de las organizaciones de la economía social y cooperativa en este espacio? O sea, ¿cómo integramos las miradas para que sean validadas no solamente en el contexto de la formulación de la Constitución, sino que en la validación y respeto de la Constitución que vaya a salir, que sabemos que es lo que pasó, por ejemplo, lamentablemente en Ecuador, a pesar de que se suponía que había un gobierno de turno, el primer gobierno de Correa, que tenía definiciones políticas que tenían asidero para poder proyectar ese trabajo en el tiempo. Vamos a partir nuevamente con Gonzalo. Les pedimos idealmente, ojalá, poder estar en los 5 minutos cada uno para que dejar un espacio a los estudiantes, las estudiantes, las personas que nos están viendo para sacar alguna preguntita al aire, ¿ya? Muchas gracias. Bien, ok. El rol de las organizaciones, bueno, yo personalmente, yo nací el año 64 y tengo recuerdos de cómo se organizaba mi población, donde yo vivía, mi papá obrero, y la junta de vecinos, el rol que tenía en esos años en labores de autoconstrucción y de generar condiciones también de vida digna en la población.
del sector de Conchalí, que ahora está ahí en límite con Recoleta. Y había una vida organizacional. Yo también participaba como niño en ese tiempo en organizaciones locales donde aprendí música, aprendí distintas cosas. Y claramente se fue destruyendo sistemáticamente, y sabemos la historia de los 50 años y la dictadura, en destruir ese tejido organizacional y destruir la base de la confianza en la cual se crea relación y por ende organización. Entonces, respecto al rol de la organización, yo me sitúo primero en la persona, cómo nosotros volvemos a construir organizaciones y volvemos a situarnos como seres activos que trabajamos en colectivo. Por lo tanto, los procesos de la organicidad implica un restablecimiento de estilos de vida. Hoy día en la mañana decían en un encuentro de RIPE la economía solidaria como un estilo de vida, y ese estilo de vida implica ser parte de colectivos de organización, pero no cualquier organización. Aquí estamos hablando de organizaciones que hacen la economía. Entonces estamos hablando de organizaciones que tienen un rol económico en sus territorios, y ahí está la otra clave. Personas activas que estamos mirando, cuidando, defendiendo y construyendo vida en el territorio. Entonces, hay desde la experiencia de nosotros, el elemento del rol de la organización tiene que ver con reconstruir una cultura organizativa, restablecer confianza y restablecer tejido social. El rol de la Constitución y el rol de los estados y de las leyes, por ende, sería fortalecer esos tejidos, no crear clientelismo pasivo, inconsciente, sino que fortalecer los tejidos sociales que trasciendan los tiempos de los gobiernos. Entonces necesitamos organización también consciente que mandate la acción hoy día de los constituyentes, pero a futuro también de la nueva organicidad que se va gestando. Yo tuve la oportunidad de vivir en Ecuador y justamente todo el periodo de la nueva constitución estuvimos allá, y también en la gestación del movimiento de economía solidaria. Y los compañeros de allá decían, y las compañeras por supuesto, que el proceso tendieron a dejar en las manos del Estado, y el Estado implica a los funcionarios. Y en la próxima pregunta me voy a referir a eso. El rol de instalar toda esta apertura que se hizo de reconocimiento, se lo dejaron a la institucionalidad, a los funcionarios. Y aquí hay un rol activo nuestro, durante el proceso constituyente, pero también durante la instalación de los principios que nosotros queremos que ahí queden. Hay un desafío, por lo tanto, de restablecer nuestro rol como sujetos activos en nuestros territorios, pero sujetos organizados. Y eso implica también, vuelvo a lo que dije al inicio, el reconocer esta otra economía, reaprender formas alternativas de hacer economía nosotros, en la relación con la naturaleza, en la producción, en los servicios, en los mercados, en el consumo, en el postconsumo, en todos los procesos de educación, etc. Entonces, en cada uno de esos procesos, cómo nos situamos como ciudadanos, pero ciudadanos organizados que incidan en el modo como queremos que sea la economía de nuestra sociedad. Eso. Disculpa, Alex. Gonzalo, dígame. Y respecto a la incidencia, las organizaciones en las que participamos llevan años trabajando en incidencia, o sea, esto no es de ahora. Una vez que estamos organizados en forma natural, hacemos incidencia no solo al Estado, sino que también al interior de nuestra organización y nuestros territorios. Entonces, el fenómeno de incidencia es natural a procesos de personas que se juntan a pensar, a compartir y a crear futuro. Perfecto, tiene harto que ver con lo que planteaba al principio de tu intervención respecto a esta recuperación de este tejido que fue roto durante la dictadura, evidentemente. Muchas gracias, Gonzalo. Mario, dejé la pregunta en el chat por si es que yo sé que de repente la pueden olvidar, así que la dejo ahí en respaldo para que todos vayan teniendo el hilo conductor un poquito de la conversación. Muchas gracias. Adelante, Mario. Está muteado. Sí, sí. Está claro de que de la perspectiva en que uno se mueve en el ámbito de la economía social, solidaria, uno tiene que partir reafirmando que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso constituyente
en genérico absolutamente fundamental, y también está en el origen y en el detonante del mismo proceso constituyente. Y eso hay que afirmarlo y reafirmarlo cada vez que haya oportunidad y que sea necesario. Ahora, específicamente en lo que tiene que ver con la dimensión de la economía social, solidaria y cooperativa, social y solidaria. A veces es redundante agregar lo cooperativo, digamos, pero yo creo que hay un ambiente y una sensibilidad en general cada vez mayor en la población a reconocer y a buscar formas alternativas de organización económica y social orientado a mejorar y la calidad de vida y el bienestar de la gente. No estamos en la década de los 90 y está claro de que el rol que se le había asignado como promotor exclusivo de crecimiento y desarrollo a la empresa privada de carácter capitalista tradicional está en cuestión, y está en crisis en una serie importante de ámbitos. Y yo creo que las personas en general, la población en general, y me imagino que también una buena cantidad de personas que integran la convención constituyente o constitucional, serán sensibles a este planteamiento. Ahora, yo quiero ser también bastante, bueno, franco de mi punto de vista, que Chile, si bien tiene, desde el punto de vista formal, una densidad de organizaciones de lo que clásicamente se reconocen como parte de la economía social y solidaria, sus procesos de articulación son bastante bajos para, eh, para lograr una incidencia permanente en el tiempo, incluso post ratificación, espero, de un nuevo texto constitucional. Comparativamente con otros países de América Latina, y para qué decir de Europa, nuestro nivel de atomización es bastante grande y nuestro nivel de espacios de colaboración entre los distintos actores de la economía social y solidaria, yo creo que hay ahí una tarea titánica y de largo aliento, que probablemente va algo, en mi opinión, desfasada a la situación y al contexto del proceso de debate constitucional. ¿Ah? Yo siempre comento, la primera orgánica mundial de articulación de los actores de la economía social y solidaria se da en Honduras, el año 1983. Es la primera plataforma que reunió a distintos actores. No se da en España, en Italia, ni en Canadá. Se da en un país conflictuado, en un contexto de guerra civil muy, muy duro, muy complejo, y también en una situación de pobreza que se mantiene hasta la actualidad. Si uno se compara con la situación de Honduras, hoy día Chile está a años luz de ese tipo de articulación. Y creo que hay ahí una necesidad de generar esos espacios, crearlo, potenciarlo y buscar los comunes denominadores entre los distintos actores. Hoy día, recalcando de que es urgente y necesario la participación real de la sociedad civil en el proceso constituyente, y más aún de la sociedad civil que se articula en distintas fórmulas de economía social y solidaria, tenemos ahí un trecho importante que recorrer para que eso efectivamente sea una orgánica potente, incluso que exista a nivel nacional, por lo menos. Muchas gracias, Mario. Y quizá un poquito para complementar esa orgánica,
desde tu mirada, ¿lo ves a través de una federación, una confederación, que ya hay algunas existentes? ¿Cómo crees que se puede articular? Te quedan unos minutitos, así que vamos a aprovechar tu Quedan minutos. complementos. No, mira, yo creo que yo no tengo una varita mágica, digamos, para buscar una solución a un tema que tiene bastantes bemoles, digamos. Pero me parece, mirando las experiencias de otros países, siguiendo un poco, y también porque me ha tocado trabajar y colaborar en instancias de integración del propio, específicamente el sector cooperativo, pero no tan solo del sector cooperativo. Una parte importante de esto pasa por la generosidad, el tiempo y la apertura de determinados liderazgos al interior de las organizaciones. Un liderazgo que sea capaz de levantar la cabeza y mirar un poco más allá del metro cuadrado y del interés muy loable a veces, personal, organizacional o grupal, y ser capaces de cruzar a la vereda al frente y reconocerse con intereses, con necesidades y también con motivaciones comunes con otros que son distintos y con los cuales a veces mantengo una resistencia simplemente a veces por desconocimiento o por falta de perspectiva. Y cuando uno mira los procesos en otros países, hay personas con nombre y apellido que dieron esos pasos en días y horas bien concretas. Y que se, por decirlo así, se volvieron a remangar a las mangas de la camisa y se dieron a la tarea de tejer puentes, incluso perdiendo poder en función de un propósito mayor, perdiendo su metro cuadrado de poder en función de un propósito mayor. Y tienen nombre, día y hora. Esos procesos no son mágicos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, sí. Bueno, quizá estos liderazgos van a ir emergiendo de a poco. Yo quizá hubiese esperado algún liderazgo que representara la visión de la economía social y solidaria dentro de los constituyentes, que hay muy pocos de partida de economistas, quizá, que también podrían haber, o con una visión de la economía social y solidaria para integrar determinados alineamientos. Muchas gracias, Mario. Hay una persona que es Sí, gerente creo de que, una cooperativa. sí, creo que es uno, sí, Y que es de Decopo, ¿no? y fue presidenta de la Federación Nacional de Comités de Agua Potable Rural. Una persona con mucho de la región del Libertador, con mucho liderazgo, digamos, independiente. Buenísimo. ¿Cuál es el nombre de esta constituyente para que le sigamos de cerquita? Para que le siguen ahí la pista y hagan su... ¿Mm? Gloria Alvarado, Gloria Alvarado. expresidenta de FENAPRU. Fue la organización que lideró un poco la demanda y que llegó a concretarse por la nueva ley de servicios sanitarios rurales. Muchas gracias, Mario. Hay un tema que el abogado que trabaja con nosotros, la ONG, maneja harto el tema de los servicios sanitarios y las cooperativas de agua, así que viene entrando y le va a interesar seguramente en algún momento conocer más de esa experiencia. Muchas gracias, Mario. Karim, adelante. Hay un comentario de Gonzalo mientras Mario estaba exponiendo que dice, hay muchas cooperativas que se dicen cooperativas, pero que no tienen una relación cooperadora entre sus asociados. Hay que restablecer la cultura colaborativa. Así es, Gonzalo. Karim, te doy el paso retomando la pregunta sobre la participación real de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso constituyente. Dale, ya. Muchas Bueno, gracias. yo primero, efectivamente, claro, el sector hay gente que lo habla del tercer sector, ¿cierto? Esto de la economía social solidaria, y yo prefiero también incluir las otras economías, las economías populares, las economías transformadoras, economías callejeras, hemos dicho también por ahí. Entonces, efectivamente los niveles de organización son diferentes, están
los tradicionales sindicatos que todos conocemos y reconocemos, diferentes asociaciones gremiales que trabajan por la economía social y solidaria en sus prácticas, hacen prácticas de economía solidaria y de cooperación, de ayuda mutua. Están otro tipo de organizaciones que a lo mejor ni siquiera se han constituido, pero que funcionan en los territorios. Sabemos que después del estallido también hubo mucha más gente que se convocó, ¿cierto? Y que empezó también a reflexionar sobre sus formas de consumo, organizarse. Hoy día hay muchas ollas comunes que están funcionando en los territorios. Nosotros en Valparaíso tenemos una experiencia muy linda, que es uno de los compañeros que es parte de nuestra red, porque además también nosotros estamos organizados, y eso quiero ponerlo acá. Está la RUE, donde con Mario, con Gonzalo, somos integrantes, que es la red universitaria de economía social y solidaria. Está también, como señalaba Gonzalo, RIPES, que también nos convoca y donde nos articulamos. Entonces, pero yo no solamente estos espacios que tienen un mayor nivel de, entre comillas, institucionalización, que llevan un tiempo o que están también sostenidos un poco desde las prácticas académicas, sino que a mí me interesa mucho lo que pasa en los sectores populares y las prácticas emergentes, que no necesariamente son estas instituciones de tan largo aliento, pero sí que son autoconvocadas y que en este momento son las que pueden generar, ayudar a generar estos cambios culturales, estos cambios en los hábitos, en los consumos, en las formas de articulación de las comunidades. Yo quiero mencionar solamente de nuevo la experiencia de Valparaíso, la experiencia de las ollas comunes, por ejemplo, donde las ollas comunes no solamente van a ser el espacio para entregar alimentos, sino que van a ser también la excusa para hablar, por ejemplo, de la alimentación. Y me aprovecho que aquí en el público veo a mi querido amigo y compañero Luis Sáez también, que hemos dado ya algunas peleas y discusiones para la economía agraria, la agroecología. Entonces me parece que ahí, por ejemplo, esos espacios de la olla común, que son los que permiten preguntarnos respecto a qué alimentación estamos teniendo, de dónde viene nuestra alimentación, qué está pasando con los productos de nuestra tierra, cómo han cambiado las culturas que estamos consumiendo, los alimentos, los tipos de alimentos que estamos consumiendo en estos últimos tiempos. Esas preguntas, que son preguntas cotidianas de los domésticos, también son preguntas políticas. Entonces, yo creo que, yo no, o sea, sí creo naturalmente en el proceso constituyente y las personas representantes que han sido elegidas, naturalmente que estamos muy felices de haber tenido un proceso paritario además y con representación de los pueblos originarios. Todavía pensábamos que tenían que haber más representación de pueblos originarios. Sin embargo, bueno, y la constitución paritaria, esto de la que además ayudó para que más hombres estuvieran, porque la paridad ayudó finalmente no a que las mujeres subiéramos, sino que arrastraran a compañeros. Entonces, pero más allá de eso, ¿y por qué lo señalo? Porque efectivamente estamos en un tiempo donde el poder y también las ambiciones que están detrás, los intereses que están detrás en algunos grupos que todos sabemos que tienen este país cooptado, también van a presionar los espacios de la constituyente, ¿sí? Entonces hay ciertos quórums que deben ser cumplidos. Entonces, si bien efectivamente podemos hacer presión y podemos generar cabildos y podemos generar discusión y diferentes acciones de lobby con los constituyentes, porque no solamente está la compañera que es gerente de una cooperativa, también hay gente que está dentro de los constituyentes que tiene cercanía con la cultura que lleva la cooperación, el cooperativismo y el mundo de la economía solidaria. Entonces, podemos ahí tener un nivel de incidencia. Acá nosotros además en la Universidad de Valparaíso tenemos Jaime Vaz, o sea, claramente hay diferentes espacios por donde podemos permear este proceso, pero creemos que este proceso no debe ser permeado solamente desde ahí, y mi convicción personal y la de algunos compañeros y compañeras es que esto también se sostiene desde los territorios y desde la calle, se sostiene, como digo, el proceso comenzó con el estallido popular. Si no hubiese sido por esa marcha de más de 1 millón de personas,
esto no habría, no hubiese pasado lo que hoy día está ocurriendo, ¿cierto? Recordemos que lo que primero aparece después de la revuelta es todos los mecanismos de control social, los toques de queda. Más bien el ejercicio era atemorizar y que la gente tuviera una vuelta hacia los mecanismos de control, que demandara mecanismos de control, y lo que va a hacer la ciudadanía, el pueblo organizado, es salir y volcarse hacia la calle. Cuando digo más de 1 millón de personas en Santiago, pero hubo gente que estaba marchando, que salió a las calles en todo Chile. Acá la marcha en Valparaíso empezaba en Viña del Mar y llegaba al Paraíso. Entonces, esa gente, esas personas son las que tienen que defender, somos las que tenemos que defender este proceso, y yo creo que si las demandas están en la calle, es la única forma de sostenerlas. Y ahí yo creo también, entiendo que las primeras demandas que hace el proceso constituyente y la gente detrás de la lista del pueblo, entre otras, la demanda por la liberación, ¿cierto?, de los presos políticos, de los presos de la revuelta, y eso me parece muy consistente. O sea, primero, la economía social, la economía solidaria tiene en su bandera de lucha la defensa de la vida, ¿cierto? Entonces la economía solidaria es una economía que defiende los derechos humanos, que nace en el contexto de la defensa de los derechos humanos. Desde ahí se articula como economía solidaria, y ya lo mencionó desde el origen en el nombre instituyente que lo pone, ¿cierto?, cuando lo pone el Lucho Raceto. Entonces, yo creo que es muy importante, primero, que para que las organizaciones sociales y los movimientos y el pueblo se puedan manifestar y efectivamente se pueda generar este mecanismo popular y pueda tener esta constitución legitimidad, tiene que haber una garantía a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, eso es como lo primero. O sea, deberíamos pensar en cómo, ¿cierto?, buscar los mecanismos para que efectivamente toda la gente que está presa por estar marchando, todos los estudiantes, puedan, todos los compañeros y compañeras mapuches también que están detenidos, puedan ser liberados. Además, hay otra gran bandera que también deberíamos levantar, y que es, de todas maneras, estar en contra de la militarización del Gualmapu. Sabemos en estos días, hemos tenido la triste noticia, ¿cierto?, de la muerte del joven de Pablo Marchán, y yo creo que esa es otra cosa que también tenemos que levantar. No puede ser, no, ¿cómo es posible generar un diálogo de integración si, como señalábamos, con representación de los pueblos originarios, si tenemos hoy día amenazas de militarización en el Gualmapu, y eso sabemos cuáles son las consecuencias que se van a generar? Entonces, en ese sentido, yo creo que la economía solidaria, como decíamos, es una economía militante, somos militantes de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la vida, y tenemos que abrazar todas estas luchas, así como también hacemos solidaridad, porque el concepto de solidaridad tiene que ver con esa solidaridad. Esta no es la caridad, no es la economía de la caridad, esta es la economía del compromiso, por eso les digo, con los derechos humanos, y en ese sentido también hacemos solidaridad con las otras causas de América Latina. También creemos, por eso estamos apoyando los procesos en Colombia y estamos contra, ¿cierto?, toda la represión que han vivido las compañeras y compañeros colombianos, la minga, por ejemplo, procesos de la economía solidaria que, como les digo, han sido mutilados, así tal cual como han sido acá, con las mismas prácticas de guerra que nosotros vivimos en octubre y hasta ahora, hasta no hace tanto, sin olvidarnos que uno de los gastos que creció en contexto de pandemia de los gastos públicos fue justamente el Ministerio de Defensa, que es una cosa que uno no podría entender, cuando el mayor presupuesto debería haber estado efectivamente en salud y en protección social. Sin embargo, también crece el presupuesto de defensa. Entonces, ese tipo de cosas es como parte de las banderas, y de nuevo, y para que el Lucho no me diga que no lo dije, también abrazamos la causa y somos solidarios con los compañeros de Cuba y las compañeras de Cuba que están viviendo hoy día, ¿cierto?, el bloqueo violento de los Estados Unidos, y también ese es un tema que nos preocupa, porque en un contexto de pandemia tenemos a un pueblo que está
ahí siendo asfixiado, ¿cierto? Un pueblo que además ha generado vacunas y vacunas que tienen bastante éxito, por lo que sabemos de nuestros compañeros de Cuba en la red de economía social y solidaria. Entonces yo creo que la única forma de que las organizaciones también es que de alguna manera el Estado y este proceso constituyente se vuelva garante, como les digo, de los derechos humanos. Muchas gracias, Karin. Bueno, efectivamente hay mucho que hacer y seguramente la clave, a mi modo de ver bien personal, también está en la organización territorial, la cual no se puede perder. O sea, yo creo que esa organización que tú desplegabas desde las ollas comunes, desde estos ejercicios de soberanía alimentaria que se están levantando, algunas redes acá también en la quinta región, no sé, desde la UPLA donde está Pablo Sarabia, articulando con la gente de Quilpué, de Coyihuay. Prontamente también queremos hacer algunas cosas en Casablanca, y así en el fondo relevar el rol de esta economía que no sea solamente de subsistencia, y esta organización que no sea solamente para la subsistencia económica, sino que para generar un marcado énfasis político de cómo queremos pensar y desarrollar nuestros territorios. Bueno, muchas gracias, Karin, y finalmente hemos llegado a la última pregunta, que sabemos todos quienes estamos acá, quienes somos parte de alguna organización de la economía social y solidaria, que constantemente trabajamos remando contra la corriente. Sabemos que la institucionalidad en términos de apoyo en Chile es súper acotada. Tenemos la División de Asociatividad y Economía, o sea, de Asociatividad y Economía Social, la DAES, dependiente del Ministerio de Economía, que aún así siempre parece ser insuficiente para las necesidades reales del sector de la economía social y del sector cooperativo en Chile. Sabemos también que hay ejercicios que se han llevado a cabo, experiencias muy valiosas desde los territorios, desde los gobiernos locales, como en Recoleta, como en Cerro Navia, como en Valparaíso, en donde se ha relevado el rol de la economía social y solidaria desde los territorios, desde los gobiernos locales, con una visión integradora y que justamente ha visibilizado y ha generado una especie de innovación social respecto a lo que los municipios pueden hacer en esta línea. Y en ese sentido, la pregunta final, y ahí agradecemos los 5 minutitos a cada uno, ¿qué rol están jugando en este momento los gobiernos locales en Chile? ¿Y qué rol hipotéticamente podrían marcar de camino mirando hacia el futuro? Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Ya. Bueno, a ver, voy a hablar desde la experiencia y después hacer una breve reflexión. Nosotros en los territorios donde actuamos y donde nuestra red ha hecho cosas y trabajamos también, hemos visto buena voluntad de parte de las autoridades locales, independiente incluso de las tendencias políticas, a buscar alternativas, a abrir la posibilidad a estos otros campos. Siempre me recuerdo, Mario hizo un estudio, Mario Radrigán, tú me contaste este análisis que ustedes hicieron de qué gobiernos locales tenían en su ordenanza local la economía social solidaria. Ahí Mario seguramente les va a contar eso. Pero hay poca experiencia de construcción sostenida, sistemática, de procesos de fomento de este sector, habiendo buena voluntad. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo lo atribuyo, y tiene que ver con lo que decía al inicio, el volver a conocer, a aprender, y cómo el neoliberalismo también se instaló culturalmente, no solo económicamente, en nosotros y en nuestra sociedad, en toda la institucionalidad. Entonces hoy día tenemos ingenieros forestales que no saben del bosque nativo, agrónomos que no saben de agroecología, economistas que no saben de economía solidaria o cooperativa, médicos que no saben de hierbas locales, etcétera. O sea, hay una institucionalidad instalada desde la educación de los jóvenes, de los universitarios, de los técnicos, que niega los saberes, que niega también otras formas de economía. Por lo tanto, cuando la autoridad local busca crear otros procesos, se encuentra
con que los asesores, las herramientas, los dispositivos para actuar están formateados en las lógicas del neoliberalismo y de la lógica de los sistemas del capital. Están entrampados ahí y ofrecen soluciones como el emprendimiento a las comunidades, como decía Karen, a los artesanos, los transforma en empresarios y a las comunidades las transforma en agentes exportadores. Entonces, se requiere una transformación profunda de los sistemas de educación, desde la básica hasta la universitaria, para un diálogo de saberes y para una comprensión diferente de esta otra economía, que están, como hemos dicho, en todo el ciclo vital. Entonces, la clave yo la pongo en generar nuevas condiciones para la instalación de procesos de fomento de este sector en los territorios locales. Y eso es un trabajo grande que trasciende el proceso constitucional. Tiene que ver con transformaciones grandes de los currículos y también de nuestro modo de comprender a este sector de la economía social. Pero el proceso que localmente esperamos que se haga y que se vaya abriendo, tiene que ver, yo noté acá tres cosas. Primero que nada, el gobierno local, cómo fomenta la cultura organizativa y la cultura colaborativa, ¿verdad? Cómo se instalan procesos de reconstruir el tejido social de las localidades, respetando también los procesos naturales de organicidad y toda la movilización también, cómo se transforma en organización, y esto es lo segundo, en organización no solo política, de incidencia política, sino que en organicidad de modos de esta economía que es economía de cuidado. Cómo la economía que se instala en los territorios es de cuidado, de sostenimiento de los sistemas o restauración de los sistemas ecológicos y de sostenibilidad de la vida en los territorios, asociado, bueno, a los principios de la economía solidaria, ¿verdad? La centralidad del trabajo, cuidar el trabajo, cuidar las formas de gestión autónoma, no manipuladora, no los clientelismos, etcétera. Pero que el gobierno local genere y repiense el cuidado en los territorios. Y en tercer lugar, la reconocer, recuperar y reimpulsar todo lo que son las prácticas económicas de la herencia cultural, del patrimonio de los territorios. Eso significa conocer y mirar con otros ojos la economía de cada territorio, de su ecosistema y de los saberes asociados a las prácticas de economía, que son diversas y cada territorio tiene su forma, muy vinculada a veces a los alimentos, muy vinculada a la tradición de los saberes populares. Entonces, ahí en ese campo de las prácticas de economía en los territorios que se relevan, se reconocen, se revaloran, empiezan un diálogo virtuoso con los sistemas de educación, con los colegios, los institutos técnicos y las universidades. Aquí hay una crítica implícita muy grande a las universidades y a todo el formateo que le han hecho a los profesionales en la lógica del neoliberalismo. Entonces estamos hablando de gobierno local, tiene en sus manos la posibilidad de impulsar nuevos sistemas de otra cultura de la economía social solidaria. Perfecto, muchas gracias Gonzalo por la explicación ahí bien estructurada de la forma en la cual tú ves esta rearticulación territorial. Yo creo que no necesariamente desde los gobiernos locales, necesariamente, sino desde, como tú planteas, desde la organización, desde la autogestión de grupos que son socioproductivos en los distintos territorios. Mario, ¿cómo crees tú qué rol están jugando y qué rol podrían jugar eventualmente los gobiernos locales en el desarrollo de la economía social? Bueno, creo que ahí hay un espacio muy muy potente, muy interesante. Están pasando muchas cosas en los municipios a lo largo del país, vinculado a los temas del desarrollo local y también el fomento y apoyo a organizaciones de la economía social y solidaria.
Está claro que esto es un tren que va en movimiento. No hay práctica consolidada y que uno diga, este es el modelo adecuado. Los municipios son muy distintos entre sí, los territorios son muy distintos entre sí, pero se avanza y la situación va de menos a más. Creo que es muy importante poner atención ahí en fortalecer, en los procesos de fortalecimiento de las capacidades de los propios municipios, de los propios funcionarios municipales, a la vez de que se reconozcan procesos de diálogo y de articulación que sean lo más horizontal posible entre la sociedad civil vinculada a organizaciones tradicionales o no de la economía social y solidaria. Yo creo que también hay que poner mucha atención a lo que va a pasar con los nuevos gobiernos regionales. Es curioso porque ustedes en el CERVEL pueden bajar todas las propuestas programáticas de todos los candidatos a alcalde y a gobernadores regionales. Están disponibles en internet, se descargan del sitio web. Y haciendo el ejercicio rápido, hay 5 programas de gobernadores regionales que ganaron las elecciones, de partidos de la oposición, que incorporan expresamente el tema de economía social y solidaria en sus propuestas de gestión de los nuevos gobiernos regionales, complementariamente o independientemente de toda la complejidad que tiene el proceso de convivencia entre el nuevo gobernador regional y el delegado presidencial, la falta de recursos, de competencia, pero ya hay 5 de 16, entre ellos el de Valparaíso, tiene un capítulo completo sobre economía social y solidaria, el intendente Rodrigo Mundaca, es decir, perdón, el gobernador regional que asume mañana su gestión, y creo que ahí hay que poner mucha atención, pero digo que esto es algo que no está consolidado, ¿ah? Y que hay que estar muy encima y también apoyando estos procesos. Desde la universidad, en el diálogo de las organizaciones con los funcionarios municipales, porque hay una tendencia también a actuar muchas veces bajo la práctica del ensayo y error. Los propios municipios no están articulados entre sí y van cometiendo, los nuevos que se van involucrando en este tipo de política, de apoyo en los territorios a la economía social y solidaria, muchas veces van teniendo los mismos inconvenientes y enfrentando las mismas dificultades de quien lo hizo hace 5 años. Y creo que ahí hay un campo muy interesante de reflexión, y hemos hecho algunos trabajos, lo comentaba Gonzalo. Lo último que digo, también a nosotros nos llamó la atención. Nosotros hicimos aquí en la Universidad de Santiago un levantamiento de una encuesta, digamos, con funcionarios municipales en aproximadamente 280 municipios de los 346 que existen en el país, donde teníamos los contactos. Y apareció que desde su propia percepción, aproximadamente el 70% de esos 280 municipios nos respondían que ellos pensaban, el funcionario municipal pensaba que ellos tenían políticas y prácticas orientadas al fomento de la asociatividad a nivel territorial. Y que lo definían como algo que ellos estaban desarrollando. Nosotros mismos nos sorprendimos de los números, digamos, porque pensábamos que era un número menor, no muy grande, pero menor. Y ahí están, y seguimos en esa conversación, seguimos en ese diálogo, y yo creo que tienen un rol fundamental. Finalmente, para las personas en los territorios, su vínculo con el Estado es a través de los municipios. Y si esos municipios están permeables, están abiertos y tienen
una predisposición al trabajo territorial de fomento de la economía social y solidaria, si se hace de manera sistemática, se mantiene en el tiempo, puede ser un factor interesante de desarrollo en los territorios. Evidentemente, Mario. Sí, muy interesante porque aquí paralelo a esta conversación que estamos teniendo, como tú bien decías, Mario, estaba presentando el equipo Rodrigo Mundaca, un equipo que justamente apunta, yo creo, tiene una visión de desarrollo territorial bien marcado, bajo el lineamiento de la economía social. Ahí también estuvimos aportando nuestro granito de arena a la elaboración del programa económico, Rodrigo, en algún momento. Y y creo que se vienen cosas interesantes, creo que estamos en un contexto político, histórico, en el cual, de cierta forma, todas estas iniciativas ya pueden dejar de ser iniciativas, sino que pueden comenzar a ser políticas públicas, políticas regionales, comunales, que apunten realmente a una institución que sea mucho más fortalecida, que genere las bases sólidas para un desarrollo de la economía social y solidaria, para este nuevo Chile constituyente que se está construyendo de a poco. Muchas gracias, Mario. Karim, finalmente, nos quedan tus visiones sobre esto. Nos Vale, quedan 5 minutitos, no hay preguntas, así que vamos a cerrar con tu intervención. Solamente voy a leer lo último que nos escribió Gonzalo mientras estaba Mario aquí haciendo su exposición. Nos dice: lo económico está íntimamente ligado a los ecosistemas territoriales. Por ende, las prácticas económicas locales tienen esa sintonía. Efectivamente, Gonzalo. Eh, Karim, ahora sí, disculpa, adelante. ¿Qué rol dale, están dale. jugando los gobiernos locales y podrían jugar eventualmente de aquí a futuro? Sí, yo también, como señalaban, soy bien optimista porque creo que lo que está pasando a nivel local, hay varias experiencias interesantes. Bueno, también será porque acá Valparaíso es como un territorio un poco liberado y tenemos a Charpi, tenemos a Mundaca, o sea, ahora es como que de verdad aquí estamos en el terreno más propicio para que efectivamente se desarrollen nuevas prácticas. Ahora, sí pienso que también en este factor de la educación que señalaba el Gonzalo, y ahí es donde yo creo que, y es una cosa que hemos discutido desde la Comisión de Educación de RIPES el año pasado, que tiene que ver con que la economía, el sistema económico también es un sistema de educación social, finalmente. O sea, cuando estamos en la práctica y desde que nos dicen que hay que competir, ¿cierto? Que ponemos a las organizaciones a competir por los fondos, entonces tú efectivamente puedes generar un nivel de asociatividad, pero si después en la práctica lo que tú vas a hacer es tener que postular a un fondo concursable, donde vas a tener que competir contra las otras organizaciones que están, entonces se genera como esta contradicción, ¿no? Entonces tú tienes una voluntad de hacer una transformación, pero tienes un sistema que en la práctica te muestra que las cosas se hacen de otra manera. Y yo creo que esa es la transformación, o sea, entender que el proceso educativo está efectivamente en las escuelas, está en las universidades, está en los liceos, pero también está en cómo el sistema económico, cómo el sistema público desarrolla sus políticas públicas. Entonces, a lo mejor pensar otras formas de, por ejemplo, asignación de recursos, de articulación de las organizaciones, sería muy interesante. ¿tá? Entonces, como para marcar algún énfasis que los compañeros no han señalado, ¿cierto? Y bueno, a propósito de, por ejemplo, también seguir en la clave de la educación, me parece que también hay otras experiencias que podríamos aprender. Tenemos experiencias de economía social y solidaria en las escuelas públicas, ¿cierto? En Argentina, los casos de trabajo en las escuelas públicas es muy lindo. Hay un grupo de profesoras que está trabajando, con la que me tocó participar en algún encuentro hace unos años atrás, en la Universidad Nacional de Cuyo, que tenían experiencias donde llevaban al currículum y hacían que los estudiantes se vincularan, las estudiantes, con la comunidad y que desarrollaran prácticas de economía solidaria concretas en sus territorios, en sus barrios. Eh, También me acuerdo de otra experiencia que me tocó ver en Marruecos, que
era todavía más, era la etapa preescolar, para no solamente involucrar a los estudiantes, a las estudiantes, sino que también a las familias. Entonces, cómo construir espacios, por ejemplo, de reciclaje, de huertas orgánicas, o sea, de huertas comunitarias, con las mismas vecinas y vecinos de la comunidad. Entonces, aprovechar estos espacios educativos como espacios de transformación también de la forma de hacer, ¿cierto?, economía y transformar de nuevo, cómo pensar, cómo ir transformando estos hábitos, ¿no? Yo creo que hay muchas experiencias así que uno podría mirar. También sería interesante mirar el caso de Ámsterdam, que, ¿cierto?, con los límites, esta famosa economista ahora que es la economía del donut, ¿cierto?, que habla de los límites de crecimiento, cómo los gobiernos deberían garantizar, ¿cierto?, un nivel básico de vida, pero crecer hasta dónde, hasta este techo ecológico, ¿cierto?, que tenemos. Entonces ahí, por ejemplo, la ciudad de Ámsterdam es un caso interesante para revisar a propósito de estas dinámicas comparadas. Y bueno, podríamos así ir mirando, ir recorriendo prácticas también feministas, desde la economía feminista, justamente para dinamizar y generar dinámicas de participación en las comunidades, como las marchas estas de Canadá, donde salen las mujeres, justamente a ver las zonas más seguras, cómo articularse por espacios más democráticos para la toma de decisiones, por ejemplo, de los circuitos de transporte, pero desde la mirada de las mujeres, que también son las que habitan en los territorios. Entonces a mí me parece que los gobiernos comunales o los gobiernos locales, para ponerlo un poco más amplio, que quisieran hacer una dinámica o quisieran instalar modelos de economía solidaria, también deberían levantar la bandera esta del feminismo, ponerse los anteojos del género para hacer dinámicas de participación más inclusivas. Entonces, en ese sentido, me parece que sería interesante que los gobiernos locales recogieran como todas estas experiencias de las otras economías, ¿ya? Y naturalmente yo señalo casos, pero no hay una receta. Esto va a depender de las particularidades de los territorios y sin duda hay muchos ejemplos que también señalando otra autora, Elinor Armstrong, que muestra que los ejercicios de gobernanza, por ejemplo, de los bienes comunes, de discusión de los espacios territoriales, son posibles. ¿Ya? Ahí mi hija es la que me pone la pausa, ¿ven? El gobierno local ahí de... El gobierno local, tal cual. La autoridad del hogar. Muchas gracias, Karin. Gracias, Karin. Quisiera dar también muchas gracias a Mario, a Gonzalo, por sus exposiciones, por la claridad en los conceptos. También agradecer a todos quienes nos estuvieron escuchando y siendo parte de este conversatorio. Creemos que estos espacios también justamente apuntan al tema de la educación, a la formación, abrir nuevos espacios de conversación respecto al tema de la economía social es siempre necesario, ya que sabemos que la institucionalidad política y estatal se queda corta. Entonces esto es parte también de los principios que tenemos, que creemos de esta educación constante de nuestros cooperandos, de nuestros socios, y en este caso de la gente de la tierra fértil que hay acá en los compañeros de la Federación de Administración Pública también presentes, y todos quienes nos han estado escuchando. Si quieren dar algunas palabras al cierre, está el micrófono abierto. Lo que les vamos a pedir a todos y todas es que enciendan por favor sus camaritas para poder hacer un registro de esta instancia que vamos a estar compartiendo en las redes sociales tanto de la Federación como de la ONG la próxima semana, para que quede como un insumo y se pueda compartir de manera libre y con los espacios y con las personas que ustedes consideren pertinentes. Adelante, Gonzalo, Mario, Karin, todos quienes quieran hacer una breve despedida de este espacio y agradecerles nuevamente por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, de mi parte un saludo, qué pena no poder escucharlo a todos, a todas, sabemos que cada uno tiene experiencia,
y seguramente mucho que aportar a estas reflexiones. Y mi único mensaje es este proceso, lo que hemos conversado, y trascendiendo la constituyente, tiene que ver con nuestro cotidiano, nuestro estilo de vida y nuestra participación a organizaciones económicas, asociativas, que hacen otra economía. Eso es como una invitación también a cuestionar nuestro rol en nuestro lugar, en nuestro territorio. Feleitati, Chaltumay. Muchas gracias, Gonzalo. Gusto de verles a todos, de compartir hoy por la tarde-noche. Un gusto encontrarnos de nuevo con Gonzalo, con Karin, una vez más en distintos escenarios y espacios, digamos, y bueno, agradecer la invitación a la Federación Nacional de Estudiantes de Administración Pública, a la cooperativa ONG, el otro capital. ONG. Bueno, y hay mucho que hacer, y hay mucho trabajo, y creo que se necesita mucha energía y ánimo para seguir en esta ruta y llegar a buen puerto, ¿no? Llegamos todos con el propósito y el objetivo de tener un Chile más justo, más digno y una mejor calidad de vida para todos y todas. En días que han sido años, días y meses complejos, pero como el reverso también de la moneda, con una expectativa al final ahí del túnel de que todo sea para mejor. Tuve el gusto de verles y saludarles y agradecido de la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo, Mario. Yo también creo que se pueden venir cosas buenas. Muchas dependen de nosotros, así que vamos a seguir aportando desde el espacio de incidencia que tenemos. Karin. Sí, yo también agradezco la oportunidad, el espacio de encuentro. Como digo, acá estoy mirando al Lucho, un abrazo gigante. Estamos con el pelo más blanco desde la última vez que nos vimos. Pero nada, aprovecho este espacio para darles la invitación, articularnos, invitarlos al espacio de RIPE, de la Red Intercontinental para la Economía Social y Solidaria. Estamos articulados en varias comisiones de trabajo, tenemos una comisión de género, de circuitos económicos solidarios, de pueblos originarios, de comunicación, de jóvenes, de incidencia política. Entonces la invitación está abierta a participar en esta red. También sostenemos el Foro de las Economías Transformadoras, con quien nos juntamos con los compañeros de Colombia, así que los dejamos invitados a lo menos a estos dos espacios y a la RUES. ¿Ya? Y ahora tengo que cobijar a mi pequeñita, así que les dejo un abrazo gigante y muchas gracias por la invitación. Gracias, Karin, que esté muy bien. Nos despedimos entonces, le damos la despedida a Luis Sáez, que está por ahí, Pedro Navarrete, Francisco Baeza, César Fuenzalía, que encendieron la cámara también, y a todos los demás que están presentes en este espacio, que no va a ser el último. Vamos a estar informando sobre las próximas actividades bajo este formato, y esperemos justamente que esta integración de la que nos hablaba Karin sea de largo plazo. Somos pocos los que estamos... podemos ser muchos más los que estemos incidiendo y aportando en esta línea de trabajo de la economía social y solidaria, y en ese sentido nos necesitamos todos y todas. Así que bienvenidos, gracias por darse el tiempo, por conocernos, y espero que sea la primera de muchas instancias. Que estén muy bien. Chao, chao.